Estamos con el doctor Carlos Castillo, que es responsable de dos museos absolutamente centrales, literalmente hablando, para Lima. Es el Museo Arzobispal y el Museo de la Catedral de Lima. Y con él vamos a hablar a propósito del relanzamiento de ambas instituciones tan golpeadas por el tema de la pandemia, como todas las instituciones museales en este país. Carlos, primero cuéntame el diagnóstico de las instituciones que diriges. Bueno, en efecto, soy Carlos Castillo, soy gerente de la Catedral, ¿no? Convocado por el arzobispo que tiene mi mismo nombre. Una ¿no? feliz homonimia. Es una feliz, somos colombroños, me dijo, aprendí esa palabra con él, ¿no? Porque el tocayo es solamente el que tiene el mismo nombre, colombroño que tiene el nombre y el apellido. Bueno, siempre he sido funcionario público, como te contaba, pero esta vez me he sentido seducido por venir a este espacio, estos espacios, ¿no? Que son tan interesantes y tan complicados también, porque ha sido un reto y porque me sentí muy inclinado también por la personalidad del arzobispo, ¿no? Que es una persona que, siendo religioso, tiene una visión muy democrática de las cosas, ¿no? Entonces eso me atraía mucho. Y creía que podía aportar, dentro del trabajo que he venido haciendo en años anteriores en el centro histórico, también con darle otra mirada a los museos, ¿no? Que son religiosos y que a veces los jóvenes tenían también como una visión un poco lejana, ¿no? Y complicada, son vistos a veces como muy constreñidos y circunscritos a lo religioso, ¿no? Y eso también puede ser como un prejuicio. Entonces, el diagnóstico, al ingresar a estos dos museos, a la Catedral, que es una joya verdaderamente y que cada día descubro cosas nuevas. Ayer estaba viendo los libros de 1601, inventarios de las bulas papales, ¿no? Es increíble la restauración también que se efectúa acá. Y el Palacio Arzobispal, ¿no? Que ya ha dejado de ser la sede de trabajo de los arzobispos para convertirse en un museo. Entonces, el diagnóstico es que hay muchas cosas por hacer. La pandemia ha atrasado muchos trabajos internos que la gente no se percata de ellos, que son básicamente el cuidado y la conservación. Nosotros no hacemos tanto restauración, sino conservación, con los muebles que tenemos del siglo XVI, XVII, XVIII y muchos del XIX, y entonces esto requiere una precaución y un tratamiento especial, ¿no? Contra los insectos, contra los roedores, ¿no? Entonces, si no se hace en esta época, en ese mes que estamos, ¿no? Septiembre, octubre, en diciembre tendríamos que lamentar ya tener que lidiar con una proliferación de insectos. Ahora estamos haciendo eso. Eso es, digamos, un trabajo cotidiano que no se ve. El otro trabajo importante es la recuperación de las visitas. Se han venido incrementando, ¿no? A lo largo del mes de septiembre. ¿Cuándo reabrieron ambos museos? Se abrieron aproximadamente en el mes de mayo, pero con una ínfima afluencia. Podríamos, para hacer las comparaciones, ¿cuánto era la masa crítica de turistas prepandemia y lo que se está recibiendo hoy día? Sí, claro. Bueno, antes había una afluencia muy importante, ¿no? Y en realidad era como un público cautivo en que no teníamos que hacer mucho esfuerzo para que vinieran y podían estar alrededor pues, de unas 200 personas diarias, ¿no? Yo hasta más, en fines de semana y en fiestas, ¿no? Entonces, eso también significaba un ingreso para el mantenimiento y para los sueldos del personal de acá. El personal que trabaja en estos museos es un personal muy, muy especial, ¿no? Porque están muy identificados con los sitios, es como su casa. Cuando asumí, estaba muy preocupado por la riqueza de las colecciones, ¿no? De los objetos. Y bueno, he instalado cámaras, ya habían unas y hemos mejorado otras. Hay equipos que son muy antiguos, estamos actualizando las alarmas y todos los sistemas de radio, de comunicación. Pero este museo reposa también en la gran confianza que hay con estos trabajadores antiguos, de manera que meter a alguien nuevo es pasarlo por un escáner multidimensional. Así es. Bueno, entonces, esas son las cosas coyunturales. ¿Cuántas personas están visitando hoy día? Ahora, actualmente, estamos llegando ya a 100 personas de aproximadamente, ¿no? Lo cual también significa un incremento de los ingresos, ¿no? Te quería hacer una pregunta antes de que continúes, perdóname. Muchas instituciones, no voy a decir la palabra muchas, pero instituciones museales que tuvieron este periodo de obligatorio cierre, Sí. lo que tuvieron que hacer algunas fueron
mirar hacia adentro y replantearse, reordenarse, aprovechar el tiempo para hacer sus propias mejoras, discutir sus propios funcionamientos y muchas veces replantear su curaduría. ¿Qué se ha hecho en el tiempo de Para? Y algo que no te pregunté, discúlpame, es ¿desde cuándo estás con esta responsabilidad? Soy muy nuevo, un poco más de 2 meses. Sin embargo, siempre he seguido muy de cerca el funcionamiento de los museos de manera externa y bueno, he sido un admirador crítico también, ¿no? Entonces, estoy empeñado en hacer una serie de cosas. Durante la pandemia se ha hecho muy poco, porque el personal que ve mantenimiento y conservación, la mayoría son personas muy mayores, a punto de jubilarse inclusive, ¿no? Y traer a alguien era un despropósito y un gran riesgo. Entonces, desde que he ingresado, tenemos un plan de recuperación y de restauración, de conservación y limpieza de vitrinas, de eliminación de hongos, de eliminación de humedad. Tenemos una serie de articulaciones con universidades, con especialistas que cada uno maneja estas áreas. Porque sí, durante este periodo, desgraciadamente, no se ha podido avanzar como hubiera sido necesario, ¿no? Y posible. Se han hecho algunas cosas, sí, pero creo que es un periodo que ha sido no aprovechado. Entonces estoy empeñado en este momento en trabajar un nuevo guión, porque los guiones son muy antiguos y creo que hay son datos que tienen que ser actualizadas, el impacto que queremos ocasionar en el visitante es diferente. Antes venía un grupo, digamos, muy culto, pero ahora tenemos que abrirnos a personas que no sean específicamente académicos, ¿no? Queremos que los jóvenes vengan. Por ejemplo, una estrategia es utilizar la fotografía. Por eso vamos a hacer una muestra pronto de cómo ha sido desde el nacimiento de la fotografía en Lima, cómo tenemos documentos desde inicios del siglo, fines del XIX, de cómo era la Plaza de Armas, cómo quedó la catedral con los sismos. Entonces todo eso va a estar documentado porque queremos atraer a los públicos nuevos, ¿no? Bueno, y otro elemento importante respecto a tu pregunta es que también lo que sí se ha podido avanzar es una cosa en que sí se ha aprovechado el tiempo y es muy importante, es que la Universidad Católica con ingenieros civiles vienen desarrollando un trabajo en el que sí se aprovechó esta soledad en que estuvieron estos inmuebles. Al hacer estudios de las estructuras, porque después del año 40, con todos los terremotos o temblores que han habido, los edificios se han comportado bastante bien. Finalmente se llegó a conocer una tecnología que hacía que los techos no sean muy pesados. Hay mucha cúpula acá, hay una gran cúpula sobre el altar mayor y debajo están las criptas. O sea, mira esa fragilidad que puede haber. Cripta colonial, donde están enterrados una serie de personajes y muchos arzobispos. El altar que reposa sobre columnas y arriba una cúpula. Todo eso ha sido viene siendo estudiado por la Universidad Católica y se ha develado, por ejemplo, que el uso de madera y de materiales no tan pesados es muy conveniente. Como el adobe, la quincha. Sí, barro. Sí. Y entonces eso también requiere un tratamiento porque hay fisuras. Entonces ahora que ha llovido se está filtrando. Entonces ahora hay muchos procedimientos nuevos. Este diagnóstico que acaba en diciembre, que está haciendo la Universidad Católica con convenio que tenemos, nos va a develar las columnas, cómo están. Hay columnas que son de madera, otras de ladrillo, otras de adobe. Entonces vamos a poder, con los sistemas tan nuevos que tienen una tecnología incluso de sonido, que nos puede decir, sin necesidad de poder introducir materiales, ¿no?, cuál es la estructura y la fortaleza de las estructuras de las columnas, para poder el próximo año entrar ya a un trabajo de restauración y sobre todo de prevención, ¿no? Porque la catedral es un símbolo para mí también de peruanidad, no solamente de fe, porque es un mudo testigo de toda nuestra historia, ¿no? De la guerra civil, la guerra con Chile, ¿no? Y siempre ha estado ahí y siempre se ha caído y siempre se ha levantado, ¿no? Ha tenido periodos realmente en que era un sitio oscuro, que no se usaba, por eso se creó el Sagrario, que esa iglesia pequeñita que está al costado, porque ha tenido crisis muy fuertes, ¿no? Entonces ha habido ya un proceso de recuperación paulatina, y los últimos arzobispos se han estado preocupando de
conservar las colecciones, como las del Palacio Arzobispal, ¿no? Que se pone a disposición de la población. Y entonces hay una nueva etapa que no tenemos que desaprovechar, ¿no? Porque ahora, y más con el nuevo arzobispo, tenemos la posibilidad de acercar los museos no solamente a los feligreses y a los que tenemos la fe católica, ¿no? Sino demostrar que es un espacio que ocasiona un sentimiento también de identidad, ¿no? La idea es que la gente se vaya de acá con una idea de pertenencia, ¿no? Porque los muebles que hay también pueden ocasionar distancia, ¿no? Si tú ves los muebles como los que nos rodean ahora, puedes tener como la gente cuando va a iglesias de Italia, ¿no? Qué lujo, qué esplendor, ¿no? Lo que queremos es que la gente venga y que haga cosas acá, ¿no? Por ejemplo, queremos que los jóvenes hagan sus exposiciones, que presenten sus libros, ¿no? Que hagamos que las universidades vengan, que participen, que investiguen. Aparte de la Universidad Católica, que lo están haciendo ingenieros para licenciarse o para tener la maestría o el doctorado, también hay otras universidades que vienen a ver conservación, miden la humedad. Hay un montón, hay una red buena, positiva de trabajo que tenemos que explotar porque ellos ganan por el prestigio que les da trabajar en sitios como estos y a nosotros porque nos ocasiona también un gran ahorro, ¿no? en las restauraciones que son muy caras. Me habías hablado del guión, Sí. del replanteamiento del guión curatorial. Sí. Y esto es súper importante y me gustaría que se lo expliques al público que nos ve y para hacer mi artículo. A veces uno dice que es antiguo y la gente piensa que así es, como si la palabra antiguo en este caso fuera un valor. ¿Por qué hay que renovar esa narrativa del museo? ¿Por qué hay que renovar ese guión curatorial que es el que organiza y aporta información de lo que uno observa en una exposición? Bueno, de dos puntos de vista. El primero es que, voy a hablar primero de la parte externa, ¿no? Hay un desorden en la exposición museográfica escrita, diferentes letras, diferentes conceptos, no hay una hilación, no hay una estructura. A nivel de diseño. A nivel de diseño. O sea, el primer impacto que uno ve es que hay salas que están bien y otras salas que están regular y otras salas que están mal porque no tienen ni un letrero. Y hay objetos interesantísimos. Por ejemplo, tenemos un retablo, una imagen en el que aparece, es un nacimiento que lo compró Francisca Pizarro, según la tradición. Deberá ser el primer nacimiento en el Perú. Francisca Pizarro, la hija del conquistador, con una princesa incaica, ¿no? Entonces, hay objetos así que yo creo que requieren de cierta historia, porque uno se acerca a los objetos, pero no hay una información acerca de su antigüedad, los materiales, como hay en todos los museos, ¿no? Esa es una primera falencia muy importante. En segundo lugar, ya yendo al fondo, yo creo que habiendo pasado tanto tiempo, también yo creo que se requiere ahora de un nuevo concepto de lo que son estos museos y de lo que quieren transmitir. Si bien la evangelización es un proceso en el cual la Iglesia está muy comprometida y que se tiene que seguir manteniendo, tenemos que pensar que este museo lo visita gente de cualquier fe, de cualquier nacionalidad, ¿no? Y entonces no tenemos necesariamente que convencerlos de evangelizarlos, ¿no? Porque ese fue el objetivo inicial que cumplieron estas imágenes y estas estatuas y todo este arte, ¿no? Era como una evangelización, ¿no? Querer convencerte de que tu fe era realmente la... Ahora ya ese rol ha pasado a una segunda instancia. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer con los museos es proporcionar una información, una reacción, ¿no? Una identidad, y por lo tanto el guión tiene que responder a eso, ¿no? Entonces tenemos a un curador acá, el señor López, que tiene muchísimos años en esta institución. Sin embargo, como él mismo dice, son 20 años en que está él, en que no ha podido avanzar en todo lo que debería haber podido, ¿no? Quizá porque también hay una tradición, hay un celo que ahora no hay, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada me reuní con Carlos del Águila, que es el director de museos a nivel nacional del Ministerio de Cultura, y me decía que no estamos inscritos dentro de la relación de museos. Entonces, yo le he pedido que lo hagamos. El arzobispo me ha pedido que nos integremos a los demás museos,
y entonces vamos a hacer con él un inventario. Eso es importante porque, o sea, no está registrado, también es que las piezas mismas de la colección no estaban registradas dentro del patrimonio nacional. Y todo es eso precisamente. No es solamente patrimonio de la iglesia, es un patrimonio nacional, ¿no? Y eso pensándolo, por ejemplo, en casos de robos acrílicos, de pérdidas de obras de arte en iglesias maravillosas coloniales, pero en lugares distantes del centro de las capitales al interior del país. Sí. Eso es importante porque si una obra está registrada, es más fácil de recuperar. Por supuesto, el tráfico de arte es un negocio, es un delito que se practica de manera permanente, ¿no? Y se utilizan todos los medios que uno se puede imaginar. Entonces, a nivel nacional hay un tráfico muy grave, ¿no? Sobre todo de imágenes religiosas. Hay conventos que son cerrados, conventos que son de clausura, ¿no? Y entonces a veces se acercan a las congregaciones o a las parroquias con la finalidad de dar una ayuda, ofrecen una restauración y lo que hace finalmente es despojarlas de las obras. Nosotros acá hemos implementado, ya había un sistema de vigilancia, pero lo hemos mejorado con más cámaras, ¿no? Para tener todo muy supervisado, pero es absolutamente necesario que haya un inventario. Cuando yo me vaya, me gustaría entregarle a mi reemplazo, a mi sucesor, este es el patrimonio, ¿no? Y lo tengo yo y lo tiene el Ministerio de Cultura. No puede haber ni una pieza más ni una pieza menos. Bueno, si hay más en buena hora, pues se registrarán también, ¿no? Entonces, es un paso que tenemos que dar, aunque estoy muy comprometido con eso, y es absolutamente necesario. Hay inventarios fraccionados de una sala, de otra, vino una universidad y inventarió esto, inventarió lo otro, pero no, tenemos que tener un registro que además quisiera publicar, ¿no? Cuéntame, cuando me estás hablando del relanzamiento de ambos museos, ¿cuáles son las acciones puntuales de ese relanzamiento? Bueno, en primer lugar, la capacitación de nuestros guías, ¿no? Son personas muy preparadas, han estudiado turismo y tienen bastantes conocimientos de historia y hablan varios idiomas, ¿no? Pero ellos cuando les dije que había conseguido un apoyo de PROMPERÚ, en donde trabajé un año, ellos vi que les daba mucha ilusión. Pensé que la capacitación era un tema permanente. Entonces me contaron que nunca habían tenido una, ¿no? Entonces ya empezamos con las capacitaciones por lo pronto del tema de salud, pero vienen ahora las de fondo, ¿no? De contenido para lo que ellos hacen. Y entonces nos va a apoyar PROMPERÚ y algunas personas muy vinculadas con la cultura y con la restauración en horarios que tenemos vía Zoom, en que nos congregamos no solamente ellos, sino todos, porque quiero que todos mantengamos un mismo idioma. Bueno, eso es una estrategia. Otra es que tenemos que abrir y de manera muy notoria el ingreso por Lampa, porque tenemos el gran inconveniente de que la Plaza de Armas está cerrada todo el tiempo, ¿no? Y eso es verdaderamente un elemento muy perturbador para el ingreso de los turistas. Ahí tenemos una alianza con las agencias para que ellos, salimos a hablar con la policía para que les permitan el ingreso, pero es una pena que no podamos hacer eso por todo el mundo, porque a veces los guías están en recorrido y no pueden salir. Entonces vamos a potenciar el ingreso por Lampa porque es más fluido, ¿no? De una manera más eficaz. Después vamos a renovar también los brochures, la información que se da, porque es muy antigua. Y vamos a lanzar la página de los museos, la página web. O sea, si la ven, no se puede apreciar toda la riqueza, ¿no? La calidad de los muebles y de las pinturas y del arte que hay acá. No lo traduce bien. Bueno, y cosas tan importantes como el logo del museo, ¿no? Tú vas a un museo, todo museo tiene su logo, ¿no? Que le da personalidad. Nosotros no tenemos. Y ya lo acabamos de aprobar. Lo hemos aprobado internamente. Necesito la aprobación del arzobispo. Yo creo que le va a encantar. Va a ser una marca muy potente. Es una imagen que está dentro de la catedral y que está muy vinculada con el logo del Museo de la Catedral. El Museo de la Catedral. Lo vamos a separar para que cada uno tenga el suyo. Entonces, hemos terminado con eso y lo vamos a lanzar. Entonces, en este relanzamiento del que conversábamos era empezar a funcionar, que ya era bastante,
recuperar la estructura del tejido que tenemos de socios estratégicos con Canatur, con el Ministerio de Cultura, con las empresas, y sobre todo abrirnos a hacer nuevas cosas, no vinculadas con la cultura, y sobre todo que sean espacios para jóvenes y para los universitarios. Pero ese rediseño de la curaduría que me contabas, se va a tener que cerrar la sala para replantearla, ¿no? Lo podemos hacer parcialmente, para que en este momento hay una propuesta de un guión que me han pasado la semana pasada. Apenas entré, pedí eso. Y entonces han reaccionado rápido. Parece que lo tenían trabajando, pero no había el impulso por la enfermedad y por una visión también tradicional. Y a nivel de tus plazos deseados, más o menos cuándo te gustaría ver ese rediseño. Ese rediseño, esa propuesta, yo la tengo que poner en consideración de gente experta fuera del museo, que ellos entiendan, porque a veces uno está dentro del sitio y cree que es muy fácil. Sí, claro. Entonces, después de eso también tiene que haber una corrección de estilo para que esté perfecto, ¿no? Yo creo que si corremos lo podemos tener para el año que viene, enero o febrero, porque cuando hice el Museo de los Teatros Municipales, que es una joyita que está detrás del teatro municipal. Eso lo pudimos hacer aproximadamente en 3 meses con un guión museográfico impecable. Sobre todo que fue revisado por profesores de literatura, pero que tenían como noción fundamental que lo puede entender un escolar, ¿no? Una persona que sepa leer tenía que llevarse la información. Esa es la idea, ¿no? Entonces, para esa implementación, si nosotros aprobamos internamente este guión, que ya lo tenemos, tengo un recorrido jueves y viernes por cada sala para ir viendo los guiones, lo sacamos a aprobación de los expertos y con la aprobación ya del arzobispo lo podemos mandar a hacer, ¿no? Ahora, significa una inversión, por eso yo calculo que en el próximo año lo podríamos estar haciendo ya. Para ir terminando, quería preguntarte por cómo, a veces la pregunta puede sonar obvia, pero no tanto. ¿Cómo se formó la colección del Museo Arzobispal? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Del Palacio Arzobispal o de la Catedral? Bueno, de la Catedral la pregunta es una cosa histórica, obvia porque sí. es parte de la construcción y fue creciendo en sí misma. Sí. Pero del Museo Arzobispal, eso sí es interesante porque supongo que muchas piezas, además de los muebles comprados a lo largo de la historia para el propio lugar, las obras de su exposición tienen historias individuales. Sí, son 2 historias diferentes. De todas maneras, voy a mencionar rápidamente lo de la catedral porque es bien interesante. La catedral se cayó muchas veces, como te he contado en los terremotos que han habido desde la colonia, y entonces ha tenido periodos bien oscuros. Oscuros, digamos, de pérdida de historia. De pérdida de historia, de pérdida de importancia, ¿no? La catedral es un sitio, por las crónicas, un sitio oscuro, un sitio sucio, un sitio abandonado, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX se vuelve a mirar la catedral, las nociones de turismo todavía no existían, pero se le comienza a dar valor. Y es bien interesante porque muchos altares no son originales de la catedral, sino que cuando el barroco se deja de lado y viene la nueva moda del neoclásico, con este nuevo impacto, que incluso hasta había una ordenanza del rey en España de introducir este nuevo arte, se comienza a destruir una serie de altares en Lima, ¿no? Entonces, acá hay altares que han sobrevivido a esa ley, a esa ordenanza y a esa moda. Entonces, uno de los ejemplos más fantásticos es el de la Virgen de la Evangelización, ¿no? Que es una verdadera maravilla del barroco, pero el altar fue cambiado y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, esa es un poco la evolución de la catedral. Acá en el Palacio Arzobispal se albergan una serie de muebles que en efecto estaban cuando aquí vivía el arzobispo, ¿no? Con otros sacerdotes, ¿no? Con gente que lo ayudaba, su secretario, en fin, ¿no? Todavía se conservan las salas en las que él recibía a la gente, ¿no? Acá ha venido la madre de Calcuta, varios papas, personajes muy importantes han sido recibidos acá por los anteriores arzobispos.
Cuando ya esto se decidió a que sea un museo, recibieron muchas donaciones. La Sala Brassini, por ejemplo, es una sala importantísima de un arzobispo que a su muerte legó su colección, ¿no? Es realmente exquisita. Y también ha habido una gran colección de pinturas de arzobispos que se han venido haciendo a lo largo del tiempo. Pero también hay muchos objetos que provienen de otras iglesias, ¿no? Anteriores arzobispos han ido entregando en custodia, no en propiedad, sus objetos de arte. Entonces, más bien nosotros estamos pensando con el arzobispo Carlos Castillo en hacer una revisión de estos contratos de comodato, como decimos los abogados, ¿no? Comodato te lo presto, pero no es tuyo, ¿no? Puedes usarlo. Porque sí, sé, a mí no me lo han pedido todavía, pero sé que hay unos conventos e iglesias que están pidiendo sus piezas. Entonces hay que restituirlas si es que hay la garantía de que no se van a perder y con un contrato bien hecho. Entonces, eso es parte del trabajo que viene a continuación, que cada objeto tenga su propia historia y su propia también procedencia, que quede muy clara. Pero la conformación de lo que hay en el Palacio Arzobispal es la mezcla de un montón de cosas, de donaciones, de la tradición de esta casa, y en la capilla acá maravillosa que hay de la Virgen del Carmen, que está en la capilla del Palacio Arzobispal, también proviene de otra iglesia colonial, ¿no? Entonces es una cosa fragmentada, pero se ha formado así. La última pregunta, a menos que haya algún anuncio extra que me quieras compartir, es, a mí me llama mucho la atención, o me gusta mucho cuando los museos ayudan al visitante dirigiéndolo, mostrándole cuáles son sus chefs d'œuvre, ¿no? Sus piezas maestras, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees tú que son aquellas piezas que el visitante tiene que ver porque son las grandes obras del museo? Las masterpieces. Las masterpieces. Bueno, un ícono es Francisco Pizarro, porque es muy interesante. Todavía se están haciendo estudios antropométricos y arqueológicos de sus restos, ¿no? A través de la fundación de los Orellana Pizarro, que son descendientes de la familia, ¿no? En el año 1977, recientemente, me acuerdo que fue el año que ingresé a la universidad, se descubrió el cráneo de Francisco Pizarro. O sea, se estuvo exhibiendo a alguien que no era. Y en una caja de plomo, en una cripta, debajo del altar, se encontró una leyenda, ¿no? Ese es el cráneo del marqués de la Conquista, Francisco Pizarro. Entonces tuvimos ya la seguridad. Incluso estaba la empuñadura de su espada. A partir de ahí se han podido develar que el resto de esqueleto sí era, pero la cabeza no, y se han hecho muchos estudios interesantísimos. Hay una seguridad respecto de que sí son, porque hay una correlación entre las crónicas que decían cómo murió y las heridas que tuvo con lo que revela el esqueleto, el resto. Entonces, ahí hay ese sitio, esa cripta, ese espacio donde están los restos de él, es un icono. ¿Y hay una explicación para la presencia de una cabeza que no era la suya? El desorden que ocasionaron las guerras civiles después de la muerte de Pizarro pueden haber hecho que la familia lo tenga. Antes se usaba que el brazo esté por un lado, ¿no? Que el corazón en otro. Entonces la cabeza de repente fue protegida de alguna manera, ¿no? En esta caja de plomo que se exhibe incluso en la catedral, ¿no? Con la inscripción. Es muy interesante eso. Otro tema que apasiona sobre todo a los jóvenes y hasta a los niños, que queremos que vengan además, ¿no? Las criptas. En las criptas les pasaba un par de murciélagos, ¿no? Es increíble, ¿no? También tenemos que fumigarlas porque traen un montón de cosas a continuación. Pero las criptas son también un icono, y además queremos hacer excavaciones en el Patio de los Naranjos, que pienso convertirlo en un sitio para la gente cuando pase la pandemia. También hay debajo una cripta que está por redescubrirse. Es un trabajo que tenemos que hacer en algún momento y cambiar el piso por una lámina de vidrio que pueda ver como la cripta que existía, ¿no? Entonces esos son los grandes, bueno, el coro de la catedral también no es impresionante, ¿no? Cambió de ubicación también, a propósito de los cambios que hubieron en las iglesias después del barroco, pero bueno, se conserva intacto. Es una maravilla también de la artesanía, ¿no? De madera.
Y en cuanto a este sitio en el que estamos ahora, que es el Palacio Arzobispal, hay piezas que son muy importantes, ¿no? Lo más atractivo creo que son los restos que se han traído de otras iglesias que ya no existen muchas veces, ¿no? Y que esas van muy unidas con hay una infografía que sí es bien interesante y que esa sí vale la pena rescatar, ¿no? Y que un poco traducen cómo fue el trabajo de la evangelización y cómo se apoyaban estos objetos. Y otro icono acá también es una estatua de un niño, que es una réplica de una imagen que hay en Bruselas, que es una fuente que está debajo de la escalera. La escalera es una maravilla, ¿no? También desde el punto de vista arquitectónico. Es muy parecida a la del Club Nacional, es muy exquisita, ¿no? Desde el punto de vista eso, ¿no? Arquitectónico, y la iglesia del Palacio, que es resplandeciente, ¿no? Muy bonita. Y también le queremos abrir para los matrimonios, ¿no? Porque ha estado cerrada mucho tiempo. Entonces queremos abrirlo todo, pero que realmente lo disfrute todo el mundo, ¿no? No solamente la gente más culta o que ama el arte, ¿no? Con los iniciados, digamos. Sí, hay que acercar esto a la gente. Y cuando vienen los universitarios, se quedan prendados, ¿no? Y dicen, como en el colegio me dijeron que eso era producto de la conquista, de un momento negro de nuestra historia, ¿no? Y todo ese prejuicio que hay, ¿no? Como si no fuera parte de nuestra historia también esto, ¿no? Entonces queremos tener una actitud más amigable y más abierta con el público. Hace relativamente poco, digamos poco en la medida de que si se la compara con la historia de la catedral, por sus 450 años se hizo una gran restauración de la catedral y se le hizo que llevó una publicación, me acuerdo, auspiciada por Telefónica. Y el Banco de Crédito. Y el Banco de Crédito. Sí. Hoy día, después de esa restauración, ¿cómo se encuentra la catedral? Esa restauración fue fraccionada, no fue integral, como se está haciendo ahora con la Católica, que nos va a dar un escáner total, y para mí no cumplió con un requisito fundamental. O sea, fue muy buena. No estaríamos ahora así si no fuera por eso. Pero, por ejemplo, no tenemos planos de la catedral. Es impresionante, ¿no? Ahora sí estamos haciendo cada área, cada capilla, que se está haciendo los planos. Es un trabajo que está haciendo este grupo. Supongo que con tecnología... Con la tecnología de punta, ¿no? Y entonces, una meta mía de la gestión que represento es tener eso como una cosa para transmitir, ¿no? Tenemos que tener planos de la catedral, pues, fundamental. Porque para tomar decisiones, lo primero es eso, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico. La tecnología nos obliga, las misas de los domingos se difunden a nivel nacional. Entonces, ha crecido la tecnología, pero tenemos que estar preparados para un incendio, ¿no? Para una serie de incidentes y sobre todo los sismos. Entonces, esa restauración fue muy buena. Estamos gozando de ella, pero se requería hacer una cosa más integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Como planes inmediatos, si me dejas contarte, por favor, es que dentro de esta nueva visión abierta de estos sitios, tenemos el Patio de los Naranjos, queremos convertirlo en un sitio de literatura, de presentación de libros, de cuentos. Pronto se va a filmar una película acá también, en uno de estos ambientes, ¿no? Una escena, no toda, ¿no? Y queremos que la gente lo vea. Nos han pedido de universidades extranjeras algunas obras de arte para tenerlas como portada, ¿no? Entonces, antes había mucha restricción y se pensaba mucho, ahora encuentro un gran respaldo a todo eso que me parece tan bueno, ¿no? Imagínate que un libro de una universidad norteamericana que trata sobre las cofradías de negros no tenga una imagen de las que tenemos acá. Eso me parece buenísimo, ¿no? Y queremos lanzar la tienda del museo, de la catedral. La gente pregunta por eso y no tenemos un libro que para mí es muy caro, debemos hacer una versión más económica. Hay varios libros de muy buena calidad que podemos relanzar para tener una buena librería. Por lo general las tiendas venden objetos de recuerdo, souvenirs, pero también polos y gorras y todas estas cosas que son buenas, pero también libros. Y junto con eso también la cafetería, en el Patio de Naranjo, que es muy bonito, ¿no? En invierno la gente quiere tomar un café después del recorrido porque son largos, cada recorrido puede tomar 45 minutos. Claro. Entonces pasan de un museo al otro
puede ser un buen descanso. Eventualmente también ofrecer algunas comidas y bueno, y en verano refrescos, ¿no? Quiere tomar agua y todas esas cosas. Los baños para el público están muy bien, están bien mantenidos, pero nos falta eso, ¿no? Digamos que la catedral debería, el modelo podría ser el monasterio de Santa Catalina, por ejemplo, en Arequipa. Por supuesto, sí, claro. Y también queremos tener visitas guiadas de noche, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en hacer varias rutas, ¿no? Las rutas, por ejemplo, de los arzobispos o la ruta de las criptas, para que ellos bajen, ¿no? Para que ellos vean las historias que hay, todos los descubrimientos que se han hecho. Hay varias criptas y yo creo que hay muchas más, ¿no? Que en esta época de la colonia era, bueno, se creía que solamente se enterraban acá las autoridades y los virreyes y los arzobispos. Sin embargo, los estudios recientes han demostrado que también hay otra clase de entierros de esclavos, por ejemplo, que antes no se decían, ¿no? Por ese sentido elitista que había de la catedral. Bueno, ahora tenemos que abrirnos a todas las investigaciones para conocer nuestra historia completa. Muy bien, excelente. De verdad que es una buena noticia la que nos traes. Y ¿cómo, la última, cómo vas, porque es un reto también, que ambas instituciones tengan una personalidad definida, siendo el reto que exigen tan grande? Sí, lo he pensado bastante. Y creo que no es posible que tengan una misma personalidad. Por eso es que cuando el experto en diseño trabajó el logo, él quería que fuera el logo de ambos sitios. Y habiendo hecho un recorrido por catedrales de otros países y viendo sus marcas, su forma de trabajar, es muy común el trabajo, porque somos, mira, espacios que no tienen todos los museos. Somos espacio religioso, por lo tanto sagrado, cuando hay misa, ¿no? Tenemos una conducta. Son espacios turísticos, viene gente de todo lado, aunque sean mormones, sean de cualquier confesión, vienen los niños, a los niños hay que dejarlos gritar, que pregunten, que hagan lo que quieran, ¿no? No hay que reprimirlos de que cállate, no levante la... No, eso no puede ser. Y también son espacios monumentales, o sea, son tres cosas que no todos los museos tienen, porque hay museos muy modernos que tienen su gran colección, pero no tienen que cuidarse mucho de la parte monumental. Nosotros no podemos ni poner un clavo. Cuando los chicos de la Católica quieren hacer las calas o los estudios, tenemos que pedir autorización del Ministerio de Cultura. Por eso es que vamos a mantenerlos como dos conceptos, porque la catedral tiene una carga histórica muy potente, que va muy unida a la historia del país, ¿no? Por todo lo que ha visto, por todos los personajes que han pasado por ahí, y yo creo que el Palacio Arzobispal tiene una comunicación diferente, porque está más relacionada, aparte de las artes decorativas, ¿no? Y a la arquitectura, también tiene una carga evangelizadora, a diferencia de la catedral que tiene un sitio de fe. Pero que en ambos casos, a pesar de la carga religiosa, queremos añadirle el concepto, el ideario histórico, ¿no? Que yo creo que es algo que trasciende y lo hace más asequible a todos, ¿no? O sea, no es solamente el Museo de la Catedral, sino también un museo de historia, ¿no? De historia, y también es un museo de arte. Entonces hay varios añadidos que creo que pueden hacer que la gente se sienta atraída por venir, y por eso, respondiendo a tu pregunta, no creo que puedan mantenerse una identidad total, absoluta, porque han tenido historias muy diferentes. Este museo es reciente, no tiene muchos años. Fue una iniciativa de Cardenal Cipriani, ¿no? Que dispuso ya no venir tanto acá y sobre todo poner las grandes colecciones de otras iglesias y de los muebles y todo. Entonces hay que reformular también este concepto. Lo tengo mucho más claro en la catedral, pero acá quisiera sentarme con algunos especialistas, con unos expertos que nos den sobre todo la visión que tenemos que transmitir. Yo tengo una idea, pero creo que hay gente mucho más experta que yo que puede darnos un mensaje muy potente respecto a lo que queremos transmitir del Palacio Arzobispal.